estos tres internos, nosotros ayer presentamos un cronograma desde el momento en que salieron del penal de La Victoria. Y desde allí pues se les toma una foto, que es el protocolo, salen en un vehículo marca Toyota, tipo van. Supuestamente el teniente Montero tenía conocimiento de que hoy lo iban a secuestrar a los dos. Y al momento, bueno, ustedes ven las imágenes ahí, que es ese vehículo blanco. Miren los impactos de bala que se le ven. Son interceptados por ese camión que está detrás, un camión Mitsubishi. Allí uno de los tres internos no se fue con el grupo. Porque era que tenía la menor pena. Ese estaba acusado de violencia doméstica, que es apellido Valerio. Esa persona se queda en el lugar o lo dejan. Porque no puedo decir ni una cosa ni otra, porque no tengo la información real, porque ahí se está investigando. Pero él pudo haber escapado. Pudo haber escapado, pero optó por quedarse o las personas optaron por dejarlo. Ayer presentamos un cronograma desde el momento en que salieron del penal de La Victoria. Y desde allí pues se les toma una foto, que es el protocolo, salen en un vehículo marca Toyota, tipo van. Y al momento, bueno, ustedes ven las imágenes ahí, que es ese vehículo blanco. Miren los impactos de bala que se le ven. Son interceptados por ese camión que está detrás, un camión Mitsubishi. Luego desde otro vehículo, que es una Ford negra, le realizan esos disparos. Es un proceso de investigación, todavía no podemos establecer cómo ni qué pasó. Hay que esperar el proceso investigativo. Allí uno de los tres internos no se fue con el grupo. Porque era que tenía la menor pena. Ese estaba acusado de violencia doméstica, que es apellido Valerio. Esa persona se queda en el lugar o lo dejan. Porque no puedo decir ni una cosa ni otra, porque no tengo la información real, porque ahí se está investigando. Pero él pudo haber escapado. Pudo haber escapado, pero optó por quedarse o las personas optaron por dejarlo. ¿Qué pasó? Lo dirá el proceso investigativo. Pero si él está cumpliendo, por ejemplo, Diego, si ya está cumpliendo él tiene los años. Él tiene 4 años detenido, está prácticamente... Ya está casi saliendo. Entonces, si se fugaba, agravaba su situación. ¿Fue inteligente? Bueno, el caso es que el proceso investigativo dará todas esas interrogantes. Posteriormente, 2 de los detenidos, pues se van o se lo llevan con los captores, en este caso. Y uno de ellos o lo dejaron o él se arrepintió, pero todo eso también será establecido en el proceso investigativo y llega por su propio pie, caminando solo, al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, donde él enfrenta un proceso por homicidio. Allí, pues, él mismo se presenta ante la autoridad y dice, no, yo estoy aquí. Pero, ¿qué pasa? Ya en todos los medios está la noticia rodando. Y por eso, muchas veces, hablábamos antes de entrar al set, de por qué quien les habla tiene que ser muy cuidadoso al momento de dar las informaciones, porque si yo decía que ese ciudadano estaba prófugo, pues luego resulta que yo iba a ser desmentido, porque él estaba en el Palacio de Justicia y él mismo iba a decir, no, pues yo no estoy prófugo, yo estoy aquí. A mí me secuestraron, y me dejaron aquí. Un ejemplo, entonces iba a dar una falsa información, por eso nosotros siempre esperamos, antes de ofrecer algún tipo de información, que pudiese luego generar que nosotros en nuestras funciones pues nos equivoquemos. Por eso siempre queremos estar seguros para que no suceda esto. Gracias a Dios que nosotros ayer ni siquiera dimos los nombres por adelantado. Estuvimos esperando que la Dirección de Prisiones, la Procuraduría General de la República, emitiera un comunicado dando los nombres, no el proceso investigativo. Estos eran los internos que eran transportados. Ya el proceso investigativo está en curso y en estos momentos hay varios equipos de la Policía Nacional, equipos LINCE, equipos SWAT,
los boinas grises, en compañía también de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, que estamos peinando todo el país en busca de estas personas, y van avanzadas las investigaciones. Obviamente este hecho, discúlpame Marino, para que no se me pase, obviamente este hecho, para llevar a cabo esta interceptación, debió haber una operación, debió haber un plan bien orquestado. Y caemos, por ejemplo, al uso de teléfonos celulares en las cárceles, porque cómo se comunicaron desde la cárcel para avisarle que esos reclusos iban en ese vehículo, a qué hora habían salido de la cárcel La Victoria, por dónde iban, cómo iban a organizar el asalto, cómo iban a organizar, por ejemplo, el hecho de colocarle un camión adelante para que no pueda avanzar el minibús. Es una operación que, aunque uno la vea muy simple, es una operación compleja, en la que tienen que participar varios elementos. Entonces, volvemos al mismo tema, la permisividad para el uso de teléfonos celulares en las cárceles, igual también que armas, que tú lo sabes, que siguen ingresando armas y drogas a las cárceles. Mira, el tema de las cárceles es una problemática que se está trabajando de manera coordinada. Se ha mejorado bastante, pero evidentemente que tenemos que seguir tomando acciones para erradicar este tipo de actuaciones. Hay que precisar también que el conductor del vehículo es una persona de la clase civil, no es un miembro de la Policía Nacional, ni de los BPT, ni nada de eso, sino que esta es una investigación que está en curso ya en una segunda fase, porque toda eso que usted plantea, evidentemente que las autoridades tienen una investigación en curso. De hecho, ya están siendo entrevistadas, ya han sido interrogadas varias personas. Diego, cuando uno observa otras policías de otros países, por ejemplo, yo conozco la de Canadá, la de Estados Unidos, hay una policía que están muy vinculadas a la comunidad. Un policía en un campo de Canadá o en Estados Unidos se conoce la comunidad y conoce a la gente, y cuando va en la calle ve a alguien que tiene un expediente de él y lo ve, Juan, ¿qué tú buscas por aquí? Ah, no, ok, Juan, hay una cercanía. Aquí hay imágenes preocupantes que salen en las redes cada día de enfrentamientos de la comunidad, de grupos comunitarios contra la policía, que a veces uno se asusta porque pueden terminar en desgracia, y los policías se han visto a veces obligados a darle un tiro a alguien porque le quieren quitar al preso en el barrio. Entonces, o te encuentras los de la DGC peleándose a trompada limpia con alguien y ellos hieren al otro, etcétera. Ese tipo de comportamiento manda una señal de que no hay un respeto hacia la policía, pero también la gente dice, por la policía en algunas acciones se ha ganado que no le respeten. En el plano educativo, en esta reforma policial que tienen ahí, el programa de vuelta al barrio, etcétera, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para poder mancomunar, digamos, una policía más integral y que la comunidad no lo vea como enemigos que le van a hacer un prisionero en su barrio y que lo van a golpear? ¿Hay algo en ese plan? Mira, ese es uno de los pilares, son 4 los pilares, ya yo esbocé algunos, pero el tema educativo es uno de los principales pilares. Ustedes han visto que hay unos 10 intelectuales que fueron designados mediante decreto para trabajar esta reforma educativa. Y por eso le hablé de que estamos regresando a las aulas, porque la proximidad policial es algo clave para que toda la comunidad pueda ver al policía como alguien cercano, como su principal aliado. Ahí entra lo que es el patrullaje por cuadrantes, donde se va a implementar esa parte que usted está esbozando, con toda la razón, donde el policía sea conocido por el motoconchista, por la ama de casa, por el deportista, por los representantes de junta de vecinos y demás. O sea que al tener un cuadrante, tiene un radio de acción ya delimitado, donde usted incluso va a llegar primero, o llega primero en los sitios donde que la misma llamada al 911, que aunque son policías también que llegan, y ambulancia cuando hay algún tipo de herido, se está logrando esa parte. Estamos trabajando por segmento, por áreas. Ya nosotros estamos implementando el patrullaje por cuadrante y de proximidad en el Distrito Nacional en más de 60 sectores. Allí prácticamente la criminalidad se ha reducido en más de un 80%. Pero además de esto, hemos ido
expandiéndonos, ya estamos en Jarabacoa, ya estamos en 50 sectores de San Francisco de Macorís, estamos en unos 60 sectores de Santiago y poco a poco, con la disponibilidad de personal, vamos a ir expandiendo esta modalidad de patrullaje por cuadrante, de proximidad y de cercanía, pero recuerden ustedes, nosotros iniciamos un proceso que necesitamos 15.000 agentes a lo largo para que ya la persona como Pesqueira y otros que ya hemos cumplido nuestro rol, ir sustituyendo, pero se necesita que lo que estamos seamos sustituidos por personas probas, por personas que tengan el perfil, que no sean personas, como le dije anteriormente, un sobrino mío que yo no lo soportan en la casa, que sea el que se ingrese, que sea un amigo, un pariente, sino que sean personas que, jóvenes, que quieran hacer carrera, y por eso es atractiva la Policía Nacional actualmente, porque compite con cualquier salario de zona franca, de empresa privada. En la actualidad, un joven que ingresa a la policía recibe un salario que no es el mejor del mercado, pero es muy atractivo en la actualidad. Diego, ¿qué es lo que pasa en el destacamento Naco? Que hay tantas denuncias. Yo no sé cuál es el FUCU que tiene ese destacamento, donde vimos que una persona que fue detenida fue asesinada el año pasado. Hay denuncias de personas que son detenidas, le dan golpes, los mismos agentes de la policía, no le permite que hagan llamadas, duran hasta 2 días desaparecidos y están allí detenidos, su familia no saben dónde están, volviéndose locos, entre otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando en ese destacamento y por qué las autoridades en este sentido, según puedo ver, no han intervenido y no han hecho algo para cambiar esa situación allí adentro? Mira, interesante. A veces dicen que al dedo malo todo se le pega. Y sé que surge a raíz del caso ocurrido con David. David de los Santos. David de los Santos. Evidentemente que ahí hubo una mala actuación de los agentes, falta de manejo, al no tener la educación debida, ver una persona que estaba, que fue detenida primero, no fue detenida por la policía. Fue detenida en una plaza, que ya eso es hartamente conocido. O sea, por que la no hay, seguridad de Ágora Mora. que no hay una trama para apresar a nadie. Llevan la persona que con su derecho estaba reclamando porque yo estoy aquí, pero fue llevado. Ya eso es otra cosa. Luego lo esposan y lo dejan en una celda donde otros internos le dan. Pero ellos le permiten que eso suceda. Aunque ellos directamente no le dieron, pero sí permitieron que pasara el hecho. Perfecto. A raíz de esto, fue instaurado un servicio en la Policía Nacional que se denomina Gavilán, del cual 2 o 3 veces al mes a mí mismo me corresponde recorrer un determinado perímetro, supervisando de manera directa cada uno de los destacamentos para prevenir que personas puedan ser detenidas en violación a su derecho. Y nosotros visitamos las cárceles, las celdas de estos destacamentos y conversamos con cada persona que está allí. ¿Por qué usted está aquí? Por esto. ¿Por qué usted está aquí? Por esto. Si vemos que no amerita estar ahí, llamamos a un familiar. Muchas veces los familiares le dicen, déjenlo ahí. ¿En serio? En serio. Pero ¿qué sucede? Recientemente pasó una situación con un ciudadano que tuvo un asunto con un DGC. Erradamente se publicó que en Naco habían llevado a esta persona y que en Naco le dieron. Perfecto. No fue en Naco. No fue en Naco. Ese fue el ciudadano cubano, Ay, sí. apellido Llorente. No fue en Naco, no fue la policía. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales hacen la publicación. La debida precisión del caso, cuando la damos, algunos medios la publican, otros no, pero casi en un 100% todos se hacen eco de que este señor fue detenido y que fue llevado al Palacio de Justicia con un ojo amoretado, que supuestamente debió ser internado porque iba a perder la vista,
y se armó todo una situación de naco. Sucede que la persona no fue detenida por la policía, fue detenido por agredir no solamente a un DGC, sino a un Estado por completo, porque usted es un extranjero. Pero además de eso, quien le propina el puñetazo es otro interno al cual él agrede también. Y nosotros, por respetar el debido proceso, no sacamos esas informaciones porque nosotros cumplimos con estamentos legales que debemos respetar. Pero ¿es una primicia entonces para este programa? claro que sí, claro que sí. Diego, definitivamente cuando tú hablaste del caso de Naco, que los reclusos le pegaron golpearon a David de los Santos, no fue simplemente golpearlo. Con David de los Santos cometieron actos de barbarie y de tortura. Claro, claro. Y la policía, los encargados del destacamento de Naco, hizo nada para impedirlo. Que lo golpearan hasta matarlo, hasta provocarle la muerte porque murió luego, ¿verdad? Fue ingresado en el hospital Moscoso Puello y fue sometido a actos de tortura y de barbarie. Le quemaron los genitales y lo quemaron en otras partes del cuerpo. ¿Quién mata con tanta hazaña? ¿Por qué razones tenían esos reclusos que probablemente no conocían a David de los Santos para matarlo de esa manera? Y no apareció una autoridad en el destacamento Naco que impidiera eso. Si eso no es connivencia, si eso no es indiferencia, si eso no es debilidad de los responsables de esa cárcel, a mí que me lo expliquen. Claro, pero me he sumado a lo que han expresado. Le he dicho que producto de esa mala actuación se instauró incluso un servicio para supervisar. Por eso esas personas fueron canceladas de la policía, esas personas fueron sometidas a la justicia y ya fueron condenados incluso esas personas, todos, por esos mismos actos a los que usted hace referencia, y nosotros somos los primeros en repudiar ese tipo de actuación. Sí, fueron condenados a 20 años, la mayoría, aunque la familia reclamó que era una sentencia benigna, pero bueno, la pena máxima en la República Dominicana son 30 años y ellos fueron condenados a 20 años. Yo pienso que lo más importante es enviar el mensaje. O sea, los agentes, pero los demás recibieron su castigo. Condenas mucho mayores. Claro. Mira, Pesqueira, yo he admirado siempre y he destacado al director actual de la policía, a quien no conozco, pero que su primera medida cuando entró como director de la policía fue eliminar los retenes, que era muy tedioso. Y la población le gustó eso porque donde quiera te estaban molestando en toda la salida de los pueblos, unos retenes improvisados. Pero yo no veo la diferencia ahora, en estos últimos días, entre un chequeo. En cualquier ensanche que tú andes residencial, de momento te aparece un grupo de DGC, de un grupo, ahí parando todos los vehículos. A veces te ven, te sigue, ese tipo de, que a veces es incómodo, pero también la gente se siente que la policía está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué diferencia hay a veces en que dos policías que andan en un motor en cualquier lugar se paran a parar vehículos para chequear? ¿Cómo detectar la población en un momento dado? Si esos dos policías que andan en un motor están haciendo un papel que la policía le asignó como tal de detener vehículos, pararlo a la derecha sin ser, digamos, de tránsito, o retenes o chequeos de la policía, porque a veces tú dices, pero me da la impresión de que estos tipos no andan en una misión específica de la policía, sino de esos tigres que salen a buscársela. A veces a uno le da esa impresión. ¿Qué tienen ustedes como medida para que la población frente a un tipo de acción de ese tipo pueda decir, hasta llamar a la policía y decir, mira, aquí andan dos tipos que como que no tienen la cara de hacer lo que tienen que hacer? Mira, vamos avanzando, porque esos retenes odiosos, donde lo primero que yo te decía era, cuando te paraba, yo no he cenado. Sí. Yo no he cenado. No, ¿entiendes? Que está claro. Entonces, el director general de la Policía Nacional, que es el único policía que ha comandado el país completo, conoce al dedillo. El mayor general Eduardo Alberto Ten conoce todas las interioridades y por eso él está trabajando y está impulsando esta reforma, esta transformación. Cuando se instala un chequeo, siempre es porque hay una alerta de alguna situación y no se hace
fija como era antes, abajo de una mata, en una sombra o en la oscuridad. Entonces, hoy en día se hacen chequeos aleatorios en áreas donde previamente se identifica algún tipo de vulnerabilidad por actuaciones de delincuentes que están actuando en esa zona y se instalan allí. Y esto lo que ha permitido es ocupar cada día más droga, cada día más delincuentes son apresados y cada día más prófugos de la justicia son detectados mediante el uso de la tecnología con la que cuenta la Policía Nacional en la actualidad. Diego, ya para ir finalizando, ¿por qué la Policía Nacional rechaza a jóvenes por solo hecho de ellos tener un tatuaje sentimental? Me refiero, por ejemplo, el nombre de su mamá, el nombre de la novia, un corazoncito, una fecha de aniversario, por ejemplo. ¿Por qué los rechaza? Tú sabes que las instituciones tienen reglamento, al igual como tiene esta empresa, porque yo vine a buscar trabajo aquí cuando empezó, pero yo no calificaba. Y yo no me sentí rechazado por mi hermano, propietario de esta empresa. Un ejemplo, no pasó. Pero cada institución tiene un reglamento. E incluso hasta los equipos de grandes ligas tienen un reglamento. Un ejemplo, los Yankees de Nueva York no permiten personas barbadas. Y si usted firma con los Yankees, usted está obligado a rasurarse. Pero respondiendo a tu pregunta y tu inquietud, yo pienso que con el paso del tiempo debemos de ir, yo de manera particular, de ir superando ese tipo de situaciones que están consignadas en un reglamento. Porque una norma no puede estar por encima de un artículo de la Constitución Dominicana. Yo estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, el derecho al trabajo, a la igualdad. Tenemos normas donde dicen que personas con tatuajes, con aretes, no ingresan. No es solamente la policía, en las Fuerzas Armadas y demás. Porque con arete claro, es otra cosa. Pero el hoyo, usted no tiene el arete, pero tiene el hoyo. Pero vuelvo y te digo, son situaciones que evidentemente con el tiempo deberán ir superándose, pero en la actualidad nosotros estamos regidos por reglamentos que son aprobados conjuntamente con la ley. Entonces hay que dar cumplimiento a los mismos, pero yo pienso que con el tiempo este tipo de cosas evidentemente que deberán ajustarse, pero en la actualidad es así. Porque Estados Unidos tiene su tatuajito, ¿verdad? Los policías, que tú sabes. No, y tienen aretes también. No, y se trabaja en pantaloncitos cortos. Eso es un estigma, eso es un estigma que debía acabar con la reforma policial, ¿verdad? Gracias. Que termine con la reforma. Vamos a darle las gracias. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Me faltaron preguntas, Diego, porque pero podemos seguir, aquí contigo. Podemos hacer una pausa y seguimos con el programa. No te vamos a dejar descansar, porque yo sé que tú nos has dado mucha primicia y te hemos hecho muchas preguntas, pero tú tienes que volver pero otra si vez. tuviera aquí el dueño, yo me quedo todavía más tiempo. Ay.